El arte de malvivir. Ariadna Algaba y Carla Torres se conocieron cuando solo tenían 3 años. Lo harían en la fila del colegio, se sentarían en la misma mesa en clase, irían agarradas de la misma cuerda para no perderse esos primeros días o jugarían en el mismo grupo a la hora del recreo. Es toda una incógnita que el uso de razón, casi sin desarrollarse por entonces, no les permite recordar. En ambas había algo en común: el sueño de dedicarse a bailar. Por Elian Bayá. Las dos jóvenes, nacidas en Alcira, en Valencia, viven prácticamente desde siempre unidas por el mismo hilo conductor, y su ilusión de convertir su mayor hobby en su sustento profesional nace cuando todavía eran solo unas niñas. Siempre me ha ayudado a el baile siempre me ha ayudado a como estar bien. En plan, creo que siempre ha sido algo que cuando creo que sí que me ha ayudado. En ese momento creo que yo no era consciente. En plan, yo iba a clases de baile, pues lo típico, que tu madre te apuntó a nuestro escolar, me veía bailando en los pasillos de casa y dijo, bueno, pues a esta niña se le da bien bailar, la apuntamos, pero creo como que me ayudó, no sé, a relacionarme, a aprender, a ser más abierta. Y era tan pequeñita que habían algunas academias que ni permitían que me apuntara. Siempre he sabido desde muy pequeña que era lo que quería hacer. Obviamente siempre he tenido como algunos momentos en mi vida en los que me he replanteado, pues quizá me gustaría hacer otra cosa, estudiar una carrera, tal, pero siempre me recuerdo con la idea de querer dedicarme a la danza. A pesar de toda esa romantización que muchas personas, ellas incluidas, hacían siempre de vivir del mundo del baile, tomar la decisión de dedicar su vida a ello no fue fácil por muchas razones. Mis padres ahí ya veían pues que mi sueño era un poco el baile, que lo que más feliz me hacía era eso. Aunque sabían que mi sueño era ese, pues igualmente me dijeron como que tenía que estudiar una carrera para ayudarme a permitirme vivir en Valencia e ir a clases. La gente se cree que no te puedes dedicar a esto, como eres bailarina y de qué vives. Entonces, sí, yo tenía clarísimo que me gustaba bailar, que quería bailar, pero también a la vez era como, ostras, pero ¿cómo me ganó la vida? Pero al final también tampoco les culpo porque entiendo que ellos lo que quieren es como mi seguridad. Carla recuerda cómo tuvo que aparcar de forma parcial su verdadera vocación. La presión de sus padres hizo que terminara estudiando una carrera que a día de hoy no le aporta nada. No fue el caso de Ariadna, que sí cursó bachillerato artístico y se sumergió de lleno en formarse y en empezar en el mundillo. Lo que ambas no dejaron de hacer son castings, una parte fundamental en la danza, donde empieza todo, y donde se enfrentaron al famoso pulgar de Julio César, que la gran mayoría de veces se volcaba hacia abajo. Empecé súper pronto. Sí que recuerdo que los 2 primeros castings que hice, que era como súper pequeña, de hecho creo que era menor de edad, que me tuvieron que firmar mis padres un consentimiento, me dijeron que no, y después de ahí recuerdo que todo fue un sí. Muchas veces, bastantes, demasiadas. Son jodidos, en plan, porque muchas veces va por perfil. Ya no es lo buena bailarina o mala que eres, sino que les encajes en ese perfil. Que directamente antes de bailar ya están un poco seleccionando a quien quieren y no has bailando aún. Tienes que ser fuerte porque tienes que aceptar muchos nos. En el sueño que nació en ellas siendo solo unas niñas reside la cruda realidad del mundo de la cultura. Tanto Carla como Ariadna, sus 25 años, han sufrido en sus propias carnes el fuego de la precariedad laboral, más agravada aún si cabe en un mundo como el del arte. Y no solo por tener que aceptar trabajos por presión social, sino también por vivir la inestabilidad de una ocupación que no entiende de contratos indefinidos o de tiempos largos. Y obviamente sí que he hecho trabajos muchas veces pues por presión social, un poco de ¿cómo no voy a aceptar un trabajo si luego nos quejamos de que es un mundo súper precario tal? Y luego me he arrepentido muchísimo de aceptar ciertos trabajos porque a nivel emocional, por ejemplo, me han afectado bastante o porque no es lo que realmente quería hacer. El mundo del baile es bastante inestable en ese aspecto porque pues puedes tener muchos trabajos, pero de repente a lo mejor un trabajo es de 2 semanas, otro trabajo es de 1 semana, otro trabajo es de 2 meses. Sí es verdad que a mí esto me genera ansiedad. Es decir, me genera no estar tranquila, no estar en un trabajo y estar contenta, pero a la vez estar pensando, vale, pero cuando se me acabe ¿después qué? Y es como que a veces me cuesta disfrutar y estar presente. Es aquí donde entra a juego el contrapunto de vivir bien con la vocación soñada o sufrir las consecuencias de un mundo exigente, con poca oferta y mucha demanda. Ariadna acaba de volver de Grecia, con una base económica que le ayuda a afrontar las semanas que pueda pasar sin encontrar un trabajo puntual que reinicie el ciclo. Y por otro lado, Carla, a día de hoy, confiesa que se ve abocada a buscar un empleo temporal fuera del baile
suficiente para sustentar su vida en Madrid, epicentro del mundo de la danza. Me va a tocar pues seguramente pues o buscar de dependienta o pues incluso dar clases pero más en gimnasios o en centros de entrenamiento, que son cosas que no me motivan y que me tocará hacerlas pues para ganar dinero. Los datos acompañan a las voces de Carla y Ariadna porque los estudios y encuestas del sector, recogidos y facilitados a la SER por la Confederación de Artistas y Trabajadores del Espectáculo, CONARTE, apuntan a que los profesionales de la danza presentan altos niveles de temporalidad, ingresos bajos, una necesidad frecuente de necesitar un segundo trabajo fuera de la industria, así como el sufrimiento de una contratación irregular. De hecho, un estudio de AISGE denuncia que el 77% de los actores y bailarines ingresan menos de 12.000 euros al año. Concretamente, la mitad de los profesionales del sector artístico gana menos de 3.000 euros al año, situando al 72% por debajo de la línea de pobreza. El mismo estudio habla de que los bailarines son los más perjudicados en las retribuciones diarias. Ganan de media 79 euros por día de trabajo frente a los 108 euros que ganan los actores de teatro. Muchas veces nos dicen como que tú estás formándote, haciendo audiciones y cuando llegas al momento de que entras en el bucle ya de la industria, que empiezas a trabajar sin parar, parece que está todo hecho ya y que todo va a estar bien y tal. Y nadie te cuenta realmente lo que se sufre cuando ya estás metida en esa industria y trabajando continuamente. Para mí es muchísimo peor. O sea, a mí me hicieron creer que cuando yo empecé a trabajar todo iba a ser fácil y todo iba a estar bien, todo iba a estar calmado, iba a tener una estabilidad y no es así. O sea, me he sentido como un poco engañada en este aspecto desde que yo empecé a trabajar, porque para mí mis reales problemas, sobre todo emocionales, mentales y de inestabilidad, han empezado a surgir cuando yo empecé a trabajar. Ariadna y Carla unieron sus destinos involuntariamente cuando solo tenían 3 años, cuando decidieron espontáneamente ser amigas, cuando participaban juntas en el concurso de baile de su ciudad, cuando se miraban frente al mismo espejo en la sala de ensayo y cuando eligieron seguir mirándose en el reflejo de una profesión que, aunque no es perfecta y les haga llevar una vida ajetreada e inestable, logra seguir alimentando el sueño de dos niñas que nunca dejó de existir. Crónica 24/7.